Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al Secreto de la Esencia. Yo soy Gisela Bolten desde Perú y Cindy Judner desde Costa Rica. hoy día le queremos hablar de las migrañas, pero no de las migrañas en general, porque ya deben de haberse fijado que tenemos un video que habla de las migrañas en general. Hoy día vamos a hablar los otros problemas de salud que ocasionan migraña y muchas veces va relacionado, por ejemplo, con problemas digestivos, ciertos alimentos que no nos caen tan bien, porque en general las migrañas se dan por el estrés, pero muchas veces y en la mayoría de los casos esto va ligado a otro problema de salud, por ejemplo el digestivo, pero no es el único, también puede ser el problema hormonal. Sobre todo en las mujeres va ligado al problema hormonal de nuestro ciclo menstrual. Y hay una tercera causa entre las más frecuentes, que es la cándida, la candidiasis. ¿No es cierto, Cindy? ¿Cómo podemos hacer? Porque es difícil saber qué, además del dolor, o sea, qué puede estar ocasionándolo. Las personas a veces por falta de conocimiento nos desmotivamos en la insistencia de un tratamiento y pensamos tal recomendación no funciona, este aceite no sirve, yo no resulto con los aceites esenciales o ellos no resultan conmigo, pero no es así. Es que requiere un tiempo y una recomendación que queremos hacerles es de hacerse de un cuadernito, generar una bitácora, un registro donde ustedes vayan anotando qué cosas van descubriendo con cada uno de los malestares que les pueden haber provocado el dolor de cabeza y especialmente cuando desencadena en migraña. Entonces, claro, buena recomendación, Gisela, que puede ser en el mismo celular. Hay una aplicación dentro del celular que son las notas y ahí mismo podemos hacer eso y poner la fecha. Es importante que ustedes puedan ir registrando cuando no tenemos identificado qué es, especialmente cuando también se ha asistido a doctores. Recuerden que nosotros no jugamos al doctor. Siempre es importante el diagnóstico médico, es imprescindible. Sin embargo, con el uso de los aceites, muchas veces vamos atinando de manera simple y natural a las respuestas que nuestro cuerpo necesita. El mismo cuerpo va dando pasos y nosotros lo vamos descubriendo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer por nuestro cuerpo en términos de dolor de cabeza, de migrañas, y una vez que ya tenemos identificado qué es aparte del estrés, qué otras cosas están estresando nuestro cuerpo, podemos ir haciendo esas anotaciones. ¿Cuándo me viene? ¿Qué ese dolor? ¿Qué es lo que comí? ¿Que me expuse al sol? ¿No tomé agua? ¿Tuve una mezcla de cólera o susto con comer muy rápido o hice mezcla de alimentos? Entonces, todo eso es importante. Hacer su bitácora, tener su registro como quiera que les quede bien, con fecha y con resultados. Por lo general, al final de la crisis, cuando ya estamos desinflamados, entonces se nos desinflaman los pensamientos también y de repente decimos, claro, fue que yo hice esto y esto, o mezclé esto con esto y me provocó. Entonces es importante aprovechar ese conocimiento. Gisela, hablemos del problema hormonal. Claro, con mucho gusto. Y justamente por eso es tan importante, como dice Cindy, poner las fechas, porque ahí vamos a poder darnos cuenta si tiene relación con el ciclo hormonal en la mujer. Porque digamos, las hormonas se disparan sobre todo en dos épocas de nuestra vida, pero también cuando estamos bajo mucho estrés. Entonces es importante ver cuándo nos dan las migrañas. Puede ser justamente antes, justamente durante, justamente después, y eso nos va a marcar si el problema puede ser también de origen hormonal. Entonces hay que tratar también las hormonas. Normalmente se da antes, pero también se puede dar durante y después de haber ovulado o
de tener la menstruación que nos vienen las migrañas. Por eso las fechas tan importantes. Se puede dar al inicio de la menstruación como síndrome premenstrual, sobre todo que se da más en las jovencitas, pero también se puede dar con la menopausia, en la premenopausia o en la menopausia. Entonces tenemos que apoyarnos porque por la experiencia que tengo, muchas me consultan sobre las migrañas que son tan molestas y que realmente pueden hasta anularlos más de un día. Y cuando comienzo a preguntar, muchos casos se dio después de la menopausia. Entonces ese cambio hormonal que ha habido en nosotros o ese desarreglo hormonal puede producirlas. ¿Qué podemos usar en el tratamiento? Porque si van a ver el primer video, lo que se sugiere siempre es hacer un tratamiento para las migrañas, no ponérselo cuando le duelen. Eso es para un dolor de cabeza que vendrá, no sé, de vez en cuando por cualquier cosa. Pero si uno sufre de dolores recurrentes, de migrañas recurrentes, es indispensable hacer un tratamiento. Entonces, además de lo que sugerimos en el video, no se olviden de verlo, para las migrañas, o mejor dicho, contra las migrañas, acá vendría y sería súper importante usar el Claricalm. El Claricalm es una mezcla de aceites esenciales que nos ayuda a regular la producción hormonal para evitar los picos de hormonas que nos dan las situaciones de extremo, el síndrome premenstrual, la menopausia o un estrés muy fuerte que se va a reflejar en algunas en la producción de hormonas. ¿Y cómo vamos a usar el Claricalm? Si nos damos cuenta que se da con relación a nuestra menstruación, esto también tenemos que usarlo como apoyo, como tratamiento. ¿Cómo vamos a usar esto? Lo vamos a usar, en realidad, podemos usarlo igual que el Pastens, pero ideal es aplicar el Claricalm en el abdomen bajo, ¿no? Cerca. Siempre decimos, los aceites esenciales se aplican donde queremos que haga efecto. Entonces, lo vamos a usar 2 veces al día sobre el abdomen bajo, pero también podemos además apoyarnos aplicando en el corazón y, como siempre, aplicándolos en la mano para inhalar. Recuerden lo importante que es la inhalación en cualquier proceso cuando uno usa los aceites esenciales. Esto mientras estás hablando, estoy haciendo aplicación de los aceites en mí misma y quería recomendarles cuando nos da el dolor de espalda baja relacionado con el síndrome premenstrual, a veces creeríamos que necesitamos recurrir a una esencia muscular, ¿verdad? Que nos apoyen eso, y el Claricalm ayuda tremendamente para ese dolor. Lo mismo cuando duele mucho el pecho, ¿verdad? El busto. No todos los meses tenemos el mismo dolor. Un mes puede ser dolor de cintura, otro mes puede ser dolor de pechos, otra vez puede ser espinillas. Entonces, cuando es dolor en los pechos, podemos aplicarlo en esta zona y es impresionante cómo ayuda. Sí, realmente es muy bueno. Entonces vamos a usar el Claricalm como tratamiento para evitar esos picos hormonales y que las hormonas sean más ondulantes y así reducir el que nos den las migrañas, ya que uno de los factores sería el cambio hormonal o los picos hormonales. Y así como se usa el Claricalm, como dice Cindy, para los dolores premenstruales o los malestares premenstruales, también es ideal para la menopausia. Vean nuestro video sobre la menopausia y cómo usar el Claricalm. Quería hacer una observación acá en ese tema y es referente a lo que hablaste de que muchas mujeres reportan tener migrañas posterior a la menopausia. Entonces, por falta de conocimiento, muchas veces padecemos de más. No es cierto que la mujer no necesita tomar ningún tratamiento ni preocuparse de nada solo porque ya no menstrua. Por el contrario, el cuerpo continúa requiriendo cosas, ¿verdad? Requiriendo cierto apoyo que los aceites nos pueden brindar. Entonces, con la misma regularidad, hay que identificar en esa bitácora cuándo es que vienen los ataques o los dolores de cabeza y apoyarse con el Claricalm y anotarlo y saber cuál es la respuesta. De la misma manera es impresionante con las niñas antes de menstruar. Es decir, cuando les da unos ataques emocionales, ¿verdad?
ese aceite, el Claricalm, apoya demasiado. En este caso no necesitamos necesariamente aplicarlo en el abdomen, sino que se pone en los tobillos, en la parte de atrás. Si este fuera el pie, entonces se aplica en esta zona, y el cambio en el estado de ánimo de las criaturas es impresionante. Hay que hacer esa prueba. Sí, es el punto de reflejo, ¿no? En el pie, de la parte de todo lo que es sexual. Bueno, yo cuando me dieron ese consejo, que lo empecé a utilizar en mi hija, yo no entendía dónde era, entonces se lo aplicaba en todo el pie y funcionaba bastante bien. Buenísimo. Bueno, Cindy, ahora cuéntanos cómo es cuando el sistema digestivo es el que nos afecta y a consecuencia de eso tenemos una migraña. Ujú. Bueno, lo que sucede es que muchas veces es una mezcla de todas las anteriores. Entonces, por ejemplo, como el aceite por excelencia para los dolores de cabeza, para la migraña, es el Pastens, entonces recurrimos a él, pero no se nos quita el dolor de cabeza, no merma. Entonces, de repente podríamos estar en el periodo de síndrome premenstrual, en esa etapa. Entonces, recurrimos al Claricalm y no se nos mejora. Entonces, automáticamente deberíamos de pensar, si no al revés, deberíamos de pensar en el sistema digestivo. Y para eso podemos echar mano del Digest Zen o Zengest, dependiendo de la zona. Este aceite viene en presentación de rolón y también de 15 mililitros o de 5 mililitros. Esto es excepcional. Muchas veces un dolor de cabeza que se ha intentado tratar por 1, 2, 3, 6 horas y no pasa nada, y en 15 minutos este aceite marca la diferencia. Entonces, y también tenemos, creo que pastillas, ¿no? Cápsulas. Sí, lo tenemos en cápsulas. Cuando sabemos, por ejemplo, que las grasas nos hacen daño y que vamos a ir a un almuerzo que no necesariamente porque sea graso, pero al ser fuera de casa, donde no tenemos control de cómo se cocina, de cuáles son los alimentos o la forma de preparar, entonces debemos de ir adelante, sea con Digest Zen previo al alimento, por lo menos 30 minutos antes es lo ideal, pero si no, antes de la comida. Y también podemos hacerlo con el uso del Terrazyme, que es las enzimas digestivas. Sí, ¿dónde están? Estas, para que vean, son unas capsulitas, no sé si se ve, ahí está. El Terrazyme son las diferentes enzimas, las más importantes que necesitamos para nuestra digestión, y también hacen la diferencia. Una acotación, por si acaso, si las personas sufrieran de gastritis o agrura, tomar las cápsulas de Digest Zen, recuerden siempre comer algo después. Y si lo han comido, si las han tomado antes y sienten una sensación de como acidez, no se preocupen, no les está afectando, no les está causando acidez. Es muy importante saber esto. La menta que produce esa sensación, porque si la han usado alguna vez, saben que la menta arde, ¿no? Y ocasiona esa sensación de frescura. Si la cápsula se deshace y sube, porque no hemos comido todavía nada, va a crear esa sensación. Tomar inmediatamente un líquido o comer algo la va a calmar, y recuerden, no está haciendo daño, porque si piensan que les hace daño van a dejar de usarlo y se pierden la oportunidad de dejar de padecer de alguna dolencia por desconocimiento. Así que siempre recuerden, hay que comer algo para no sentir esa sensación. De hecho, los niños son los que más utilizan la palabra arde, arde, arde con la menta. Y nosotros tendemos a hacer lo mismo, pero si nos damos la oportunidad de descubrir este aceite tan maravilloso, nos vamos a dar cuenta que no es un ardor, sino que es una extra frescura, donde la sangre está circulando tanto mejor, tanto más rápido, está oxigenando de una manera tan efectiva que no estamos acostumbrados a ese ritmo de circulación, a ese ritmo de sanidad que está pasando segundo a segundo, y lo
lo confundimos con ardor. Automáticamente pronunciamos la palabra, fruncimos el ceño y rechazamos el producto. No, nunca más nos damos la oportunidad porque ese aceite a mí me hace daño. Decimos esa frase, automáticamente bloqueamos la posibilidad de sanarnos con ese aceite. Pero les invito a comprobarlo, a tomarse su tiempo y a beneficiarse, pues. Sí, realmente es fabuloso. Otra de las maneras que tenemos para combatir todo el tema digestivo es con el aceite de menta. Lo tenemos en el frasco de 15 mililitros, 5 mililitros según la zona, y también en las cápsulas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema digestivo? De hecho, funciona tan veloz cuando la migraña es por tema digestivo. Es tan veloz la respuesta del aceite esencial en nuestro organismo que decimos todas las veces, ¿por qué no lo hice antes? Sí. Y ahora todavía nos queda un punto. Sí. Se puede tomar como parte del sistema digestivo. Sí, en realidad sí. Sin embargo, muchas veces un dolor de cabeza no está relacionado con estrés en sí del que nosotros pensamos que tal cosa que hacemos nos genera estrés. Estrés para nuestro cuerpo es cualquier amenaza. Entonces, cuando pasamos todo un día en actividades así sean placenteras, sean alegres, se nos pasa el tiempo volando y no nos hidratamos, es prácticamente garantizado que si mezclamos deshidratación con exposición al sol o a calores extremos, nos va a dar dolor de cabeza que va a desembocar en migraña. Entonces, ese dolor de cabeza no se va a ir rápidamente. ¿Por qué? Porque por más que yo tomo agua ya, el cuerpo necesita nutrirse y nutrir todos los músculos y mandar otra vez ese mensaje al cerebro de desinflame, todo está bien, no estamos perdidos en el desierto, no vamos a morir. Pero de momento, por eso les digo, ese es un mensaje de estrés que recibe el cuerpo como de muerte. Entonces empieza a generar todo ese dolor. Entonces lo que debemos hacer es, yo recomiendo, es lo que me ha funcionado muy bien, bañarme la cabeza en menta, usar el Pastens en los hombros, usar incluso el Digest Zen y tomar mucha agua, a recostarnos un ratito, porque pretendemos también que como el ritmo de vida no nos permite detenernos, queremos seguir y que se nos quite el dolor de cabeza solo porque tomamos un tratamiento, pero parte integral, imprescindible del tratamiento es darnos un tiempo para reposar, para desconectarnos especialmente de electrónicos, de la luz extrema, de los gritos, quitarnos zapatos en horizontal, ojalá cubrirnos los ojos y bañados en nuestros aceites, no necesitamos tomar la tarde libre o la mañana o la noche, darnos un ratito, permitir que el aceite, que la respiración, que la oxigenación de nuevo vuelva a su balance y vamos a empezar a sentir mejoría. ¿Y le echas algún aceite esencial a tu agua, Cindy? Sí. Una de las maneras de potencializar los aceites esenciales en el tema digestivo es agregándole las gotitas de limón a nuestra agua. Entonces, lo que pasa es que el limón es alcalinizante y el estrés acidifica. Entonces, como ya vimos que todas las cosas que nos sacan de balance son ácidas para el cuerpo porque se interpretan como estrés, el aceite de limón consumido de manera habitual, pero especialmente cuando sentimos esas amenazas de dolor de cabeza que se puede convertir en migraña, podemos llegar a atacarlo o a prevenirlo del todo
con solo los primeros síntomas cuando nos hidratamos con agüita nutrida con aceite esencial de limón. Y de ahí eso creo que nos lleva a otro punto, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo está ácido, ese estrés, ¿qué cosa pasa en nuestro organismo? Ahí pasa algo adicional, ahí tenemos el problema de la cándida, la candidiasis. ¿Qué es eso? Es un hongo normal que tenemos en nuestro estómago, es normal tenerlo, pero cuando nuestro organismo se pone muy ácido, cuando hay mucho estrés, entre muchos otros factores que pueden crear acidez dentro de nosotros, ese hongo se reproduce y la flora ya no lo puede mantener en jaque. Y al crecer en cantidad, produce toxinas que nos van a afectar. Y una de las consecuencias son las migrañas. Entonces, si todo esto aún no funciona suficiente como para decir ya me libré de ellas, queda este último punto, la cándida, que ha proliferado, y en doTERRA tenemos un tratamiento, un protocolo espectacular contra la cándida. He tenido tan buenas experiencias de personas que por años no han podido mantener la cándida saludable y gracias a este tratamiento de productos naturales lo han logrado. Entonces este sería el último punto y también van a poder ver el protocolo contra la cándida entre nuestros videos. Y yo creo que con eso hemos cubierto lo más importante de las migrañas, ¿no, Cindy? Así es. Recuerden llenar su bitácora, hacer sus anotaciones, estar repasando los videos constantemente. A veces el estrés diario hace que veamos una información tan valiosa como estos videos una sola vez y pretendamos que ya absorbimos toda la información y en realidad nuestro cerebro va a tomar lo que necesitaba en ese momento. Y acá estamos llenando cada video con mucha información. Es bueno repasarlo mientras se hacen otras cosas que permitan hacer actividades múltiples y prestar atención a estos detalles una y otra vez. Así que recuerden, denle like a este video y pasen al siguiente si necesitan más información. Nos vemos entonces, Cindy. Hasta el próximo video. Adiós.